Un, dos, tres, grabando. Listo. Vamos a compartir el día de hoy. Ahí está el libro. Ahí está el libro. Alguien me está escribiendo. Ok, ok, Ashley. Profe, ya estamos en el último tema. Ya, pues ya estamos en el último tema. Ve, hemos avanzado, ¿no? Claro que sí, ya como. Muy bien. Ya. Miren, muchachos, el día de hoy vamos a hacer el tema de triángulos, ¿ya? Profesor, Dime ya cómo. ¿puede leer el chat un ratito? Que le he escrito algo. ¿Cómo, cómo? ¿Puede leer el chat que le he escrito algo? Claro. A ver, dice acá, a ver, mi estimado Giacomo. Ya, pero ahorita no, ya como estamos en clase, ¿ya? Más tardecito, ¿ya? Ya, profe. ¿Y por qué piensas que te has equivocado, Giacomo? No, es que usted me ha puesto nota 18. ¿En qué? ¿En la tarea? En ángulo. Sí. Pero eso creo que ya me dijiste la vez pasada, creo. ¿No te lo dije? No. Yo le dije de el primer tema que tuvimos. Y este es el otro tema. Este creo que es el tercer tema. Ya, ya, como de ahí lo vemos, ¿ya? No te preocupes. Listo. Ya, miren muchachos, el día de hoy vamos a hacer el tema número 6. Ya, vamos a ver a los triángulos. Ya, miren. Profe, yo no pude entrar a la clase anterior porque estaba enferma. No te preocupes, no te preocupes. Si has tenido problemas, Profe, yo tampoco no inconvenientes, pude entrar a la clase anterior. chicos, se entiende. Si tienen problemas de conexión o están mal de salud, se entiende, no hay problema, ¿ya? Lo que sí quiero es que, como no han podido ingresar, entonces pueden revisar el video, está en Class Live. Miren bien el video una y otra vez y si tienen alguna duda me preguntan, ¿ya? Me preguntan nomás, ¿ya, chicos? Ya, pero no se olviden, los que no entraron en la clase anterior, revisen el video e intenten hacer la tarea. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿ya? Ya, pero cumplan, no dejen de cumplir sus actividades. Bien, bien, muchachos, miren. El triángulo se clasifica de dos formas, según la medida de sus ángulos y según la medida de sus lados. Vamos con la primera, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos tenemos a quienes, al triángulo rectángulo, al triángulo oblicuángulo. Y el triángulo oblicuángulo se divide en dos, que es triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo, ¿ya? Y por último tenemos la clasificación en B según la longitud de sus lados, tenemos al triángulo escaleno, al triángulo isósceles y al triángulo equilátero. A ver, vamos a ver cómo nos vaya, muchachos. Bien, la primera, vamos a ver entonces, la A, según la medida de sus ángulos. Triángulo rectángulo. ¿Cuándo se dice que un triángulo es rectángulo? Cuando posee un ángulo recto. ¿Y cómo reconoce un ángulo recto? Un cuadradito. Cuando tú veas en un triángulo un cuadradito, ese cuadradito significa que vale 90 grados, ¿ya? Vale 90 grados, ¿correcto? Todo cuadradito mide 90 grados. Ahora, en un triángulo rectángulo tiene dos elementos, ¿no? Que son los catetos, ¿sí? A los costados, los catetos, ¿sí? Y la hipotenusa, que es el lado que siempre se opone al ángulo recto, ¿sí? La hipotenusa, ¿ok? Entonces la hipotenusa es la parte más extensa, la parte más larga, la que está al frente al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Y los lados de los costados se llaman catetos, cateto, ¿ya? Ahora, también otra cosita, que siempre en un triángulo rectángulo, los ángulos que están a su costadito, por ejemplo, el ángulo A que mide alfa y el ángulo C que mide beta, la suma de estos ángulos siempre va a ser 90 grados, ¿ya? 90 grados. Eso nunca tienes que olvidarte. Entonces, en resumen, en un triángulo rectángulo, ¿cómo lo reconoces? Porque posee un ángulo recto, un cuadradito, ¿no? Ese cuadradito, ¿cuánto mide? 90 grados, ya sabes.
También posee dos lados, catetos, catetos. Y el que está al frente, que viene a ser la hipotenusa, que es la parte más extensa, ¿ya? Más larga de los catetos. Y también que hay que saber que en un triángulo rectángulo, los angulitos que están a los costados, por ejemplo, aquí el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cuánto tiene que sumar siempre? 90 grados, ¿sí? 90 grados es la suma, más el 90 que ya tienes, todo hace 180, ¿no? Que es lo que vale un triángulo en sí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Sí, profe. Ya, ahora pasamos ¿al quién? A los triángulos oblicuángulos. Ahora, en los triángulos oblicuángulos, muchachos, se subdivide en dos. Triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Ah, ya, profesor. Entonces, bien, el triángulo acutángulo, ¿cómo es? A ver, bueno, el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es cuando todos sus ángulos son agudos. Por ejemplo, aquí, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta son agudos. ¿Y qué quiere decir que son agudos? Que son menores que 90 grados. O sea, el alfa es menor que 90, el beta es menor que 90 y el teta es menor que 90. O sea, cada uno de ellos es menor que 90. ¿Ya? Pero obviamente mayor que cero, ¿no? Porque no puede existir ángulos negativos, ¿ya? Acá está, ¿ve? Alfa menor que 90, ¿sí? Y mayor que cero, obviamente. Beta menor que 90 y mayor que cero. Y teta menor que 90 y mayor que cero, ¿correcto? Entonces, cuando tú tengas un triángulo en donde cada uno de sus ángulos son menores que 90, entonces se dice que es un triángulo acutángulo, ¿de acuerdo? Acutángulo, ¿ya? Ese es el triángulo acutángulo, muchachos, ¿ya? Ahora, ¿pero qué más? El triángulo oblicuángulo se divide en triángulos acutángulos, pero también ¿en qué? En triángulos obtusángulos, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se dice que un triángulo es obtuso? Cuando posee un ángulo obtuso, ¿no? ¿Sí? Entonces, un triángulo obtusángulo será cuando posee un ángulo obtuso. ¿Y qué significa que sea un ángulo obtuso? Ah, ya, que es mayor que 90 y menor que 180. En este caso, el ángulo beta es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque es mayor que 90 y menor que 180. ¿De acuerdo? Y alguien me dirá, profe, ¿y los demás ángulos que están a los costaditos, como el alfa y como el phi? Ah, ya, ellos tienen que ser agudos, siempre. Estos dos tienen que ser agudos, siempre, ¿ya? Solamente el ángulo obtuso es el de aquí, ¿ya? Entonces, es decir, que alfa es agudo, o sea que alfa es mayor que 0 y menor que 90. Y phi también es agudo, es decir, mayor que 0 y menor que 90. Entonces, en resumen, muchachos, ¿cuándo un triángulo es obtusángulo? ¿Cuándo? Cuando posee un ángulo obtuso, uno, no dos, ¿ah? Un solo ángulo obtuso, uno. ¿Ya? Y los demás que faltan, porque son tres ángulos en un triángulo, ¿no? Y los demás que faltan serán agudos. ¿De acuerdo, muchachos? Agudos, no olvidarse eso. Ya está. Entonces, bien. Entonces, ahora pasamos al otro. Según la medida de sus lados, ¿no? El triángulo también se clasifica según la medida de sus lados. Y según la medida de sus lados tenemos ¿a quién? Al triángulo escaleno, luego al triángulo isósceles y luego al triángulo equilátero, ¿ya? A ver, ¿cómo es un triángulo escaleno? Miren aquí, por favor. El triángulo escaleno, miren sus lados. Este mide una rayita, este mide una bolita, este mide un rectangulito, ¿no? Entonces, si te das cuenta, rayita, bolita, rectangulito, son símbolos diferentes, ¿no? Son símbolos diferentes. Entonces, si son símbolos diferentes, significa que sus medidas son diferentes, ¿ya? O sea, las medidas de los lados de este ángulo son diferentes. Ah, ya, y por lógica, si tienen medidas o lados diferentes, ¿cómo serán sus ángulos? ¿Diferentes también o no? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí, Claro, Sí. claro, pues muchachos. Si sí. tienen lados diferentes, tienen ángulos diferentes. Si tienen lados iguales, tienen ángulos iguales. Si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. Es por lógica, ¿ya? Entonces, bien, el triángulo escaleno, no te olvides, tiene sus tres lados diferentes, ¿ve? Diferentes. Repito, acá es rayita, acá bolita, este lado mío rectangulito, significa que sus lados son diferentes. Y al ser diferentes sus lados, por obviamente sus ángulos también serán diferentes. Y efectivamente, mira, ve, aquí el ángulo es alfa, aquí el ángulo es beta y aquí el ángulo es teta. ¿Son diferentes, sí o no? ¿O son iguales? ¿Son diferentes o son iguales?
son diferentes, ¿no? Diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Claro. ¿Ve? Y acá mismo lo dice, ¿ve? El lado AB es diferente al lado BC y diferente al lado AC. O sea que los tres lados son diferentes. ¿Y qué más me dice, ve? El ángulo alfa es diferente al ángulo beta y beta es diferente al ángulo teta. Obviamente el ángulo alfa también será diferente al teta, ¿no? Así como el lado AB también será diferente al lado AC, ¿correcto? Entonces ese es un triángulo escaleno. Tiene todos sus lados diferentes y también todos sus ángulos diferentes, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos al triángulo isósceles. Mira, ¿qué observas acá en el triángulo isósceles? Bueno, observo dos lados iguales. Mira, ve, acá tengo así como triangulitos, así, ¿no? Culebritas, así, una culebrita, ¿ve? Culebrita, acá, ¿ve? Culebrita. Entonces, esto me indica que estos símbolos son iguales. Ah, si tengo símbolos iguales, entonces, ¿estos dos lados cómo son? ¿Iguales, sí o no? ¿Cierto? Entonces, el lado AB va a ser igual al lado BC, ¿no? Claro, y acá me lo dice, ¿correcto? El lado AB es igual al lado BC. Pero dime, si tiene dos lados iguales, ¿cuántos ángulos iguales tendrá también? Dos. ¿Dos, sí o no? Claro, si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. Y mira, ve, aquí el ángulo A mide alfa y aquí también mide alfa, ¿no? ¿Cierto? ¿Ve? Sí. Entonces, ve, Sí. tengo dos lados iguales. Ah, ya, entonces también serán dos ángulos iguales, ¿no? Pero esos ángulos son abajito de los lados, ¿no? No aquí, en el otro extremo, no, acá no, acá no. Aquí, abajito de los lados, ¿ya? Eso hay que reconocerlo. O sea, los lados iguales también tiene dos ángulos iguales, pero abajito de los lados, ¿ya? Abajito nomás, ¿ya también, muchachos? Ya. Ahí está. Entonces, en resumen, un triángulo isósceles, ¿por qué se caracteriza? Por tener dos lados iguales y también dos ángulos iguales. ¿Correcto? Vale. Correcto. Muy bien, esa es la teoría. Y por último vemos al triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Ah, ya. El triángulo equilátero. Mira, ¿qué es lo que puedes ver en este triángulo? Veo que tiene tres bolitas. Bolita, bolita, bolita. ¿Y esas bolitas qué te indican? ¿Que son diferentes o son iguales? Iguales. Iguales. Iguales, correcto, iguales, Iguales. iguales. Entonces, mira, ve, estos tres lados serán iguales porque acá tengo bolita, bolita, bolita. Es decir, el lado AB va a ser igual al lado BC, igual al lado AC. Y obviamente que el lado AB también será igual al lado AC, ¿no? Entonces, aquí está, ¿ve? El lado AB igual al lado BC, el lado BC igual al lado AC. O sea que tengo tres lados iguales. Y si tengo tres lados iguales, es obvio pensar que tendré tres ángulos iguales también, ¿o no? ¿Sí o no? Tres ángulos iguales. Ahí está, ¿ve? Sí. Tres ángulos iguales. Pero ¿de cuánto cada uno? ¿De cuánto cada uno? ¿De cuánto? ¿De 60? De 60. ¿Y por qué no 60 otro grados. número? De 60 grados. Pero ¿por qué no 50, 50, 50? Si también serían ángulos iguales. ¿Por qué no 50? A ver. ¿Quién me dice? A ver, ¿por qué 60, 60, 60? Ya, son tres ángulos iguales, ya. Pero no podría ser 50, 50, 50. Profe, porque vale 180 grados. Correcto, ya como. Excelente, buena respuesta. Tiene que ser 60, 60, 60, porque la suma de los tres ángulos, recuerden que la suma en un triángulo, los ángulos internos, ¿cuánto es? Propiedad básica, 100, 80 grados. 180 grados, ¿correcto? 180 grados. 80 grados. Claro, si fuera 50 aquí, ya, acá arriba 50, por decir, ¿ah? Y aquí abajo 50. Ya, son ángulos iguales, está bien, son tres ángulos iguales porque sus tres lados son iguales. Pero ¿acaso te sumará 50 más 50 más 50? ¿Cuánto te da? 150. Ya. ¿Y llega a 180 o no? 150. Claro, y no llega a No. 180, ¿no? No. Entonces, en resumen, un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y también sus tres ángulos iguales, pero ¿de cuánto cada uno? ¿De cuánto cada uno? Dime, ¿de cuánto? 60 grados. De 60 grados. 60. De 60. ¿Y por qué no otro ángulo? ¿Por qué no 50, 50, 50? Porque nos suman 180. Porque no suman 180. Correcto, muy bien. Entonces, bien, muchachitos, hemos visto hoy día al triángulo que se clasifica de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados, ¿no? Entonces, eso nos van a pedir. Por ejemplo, a ver, clasifica el triángulo de acuerdo a sus ángulos. ¿Qué puede ser? Triángulo rectángulo o puede ser triángulo oblicuángulo. Pero recuerda que dentro del triángulo oblicuángulo tenemos al triángulo acutángulo y al triángulo obtusángulo, ¿no? Acutángulo cuando todos sus ángulos son agudos y obtusángulo cuando posee uno solo, un ángulo obtuso y el resto será agudo, ¿no?
y escaleno cuando tiene sus tres lados diferentes y también sus tres ángulos diferentes, obviamente, y el isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales, obviamente, y el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales, obviamente, pero, de 60 grados cada uno. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí se entiende la teoría? Dígame. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a los ejercicios. Ya, muchachos, pasamos al primer ejercicio. A ver, vamos a escribir. Voy a sacar mi lápiz virtual. Mi lápiz virtual. Ahí está. Hay que leer bien el enunciado, ¿ya? En matemática tienes que leer bien la pregunta. Dice, calcula X, correcto, y clasifica el triángulo ABC según ¿qué? Según la longitud de sus lados. Y según sus lados, acá está, según sus lados puede ser escaleno, Sería isósceles o equilátero. escaleno, profe. Vamos a ver. Escaleno. A ver, Escaleno. vamos profe. a ver si es escaleno. A ver, Clarisa me dice, la 1 sale 100. Vamos a ver, Clarisa. Uy, ya, entonces vamos. Ya, vamos. Ya, ¿qué tengo que hacer ahí? X es igual a 60 más 40. A ver, vamos a hacer. Vamos a ver, hijo. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. A ver. En la figura o en el triángulo, Profe, pero no cabe, o sea, nosotros en el libro no tenemos espacio. ¿Cómo? ¿Qué? Es que nosotros en el libro no tenemos espacio. Mira. Así, ¿y qué? ¿Todos no tienen espacio? Yo sí tengo, profe. Sí tengo, profe. Solo sigo practicando, no tengo. Yo también, profe. Ah, todos tienen. Entonces de Carlos nomás está así. Ya, Carlos, entonces si no tiene espacio, en un cuaderno, ¿ya, hijo? En un cuadernito. Profe. Ya. Profe, que le tuve que dar vuelta a la hoja, estuve en la primera. No te preocupes, yo te espero, Carlos. Ya, muy bien. Ya. Estás al lado, Carlos. El único que no tiene espacio. Ya. Es suerte, ya. Ya, Carlos. Pero no te preocupes. Si no tienes espacio, en tu cuadernito ahí un costadito lo escribes, ¿ya? Bien. Vamos con la pregunta 1. En el triángulo, ¿cuánto vale un triángulo? ¿100? 80 grados. Ya, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Sumar qué? Sumar los ángulos, ¿no? 80 más X más 40. más X más 40. ¿Igual a quién? 80, Igual a 180 grados. Ya, desarrollen eso. 60 más 40, 100. 100. X es igual Ya terminé. a 100 más X es igual a 180. Ya, El signo más pasa como restando. ya. 180 menos 100 te da 80. Correcto. Correcto. 180 menos 100 le sale 80. Entonces, X vale 80. ¿Cierto? Ajá. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. X vale 80. Ahora, pero ¿qué Un me pide? ratito voy a copiar Ya, todavía no, porque me pide algo. ¿Qué me pide? Y clasifica el triángulo. la longitud de sus lados. La junción. No, profe. Ya, mira, escúchame. Si el X vale 80, entonces a ese X le pongo 80. O sea que este X que está arribita, mira, va a ser igual a 80. Pregunta. Acá tengo ángulos 60, 80 y 40. ¿Son ángulos diferentes o son ángulos iguales? Diferentes. Ya. Diferentes. Y si tiene ángulos Diferentes. ya, y si sus ángulos son diferentes, ¿cómo serán sus lados? ¿Diferentes o iguales? Sus ángulos. Sus lados, perdón. Diferentes. 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 ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus lados diferentes? A ver, ¿cómo se llama el triángulo que tiene sus lados diferentes? Escaleno. Escaleno, correcto. Repito, el triángulo escaleno recuerda que tiene ángulos diferentes, por ende tendrá lados diferentes, o viceversa, ¿no? Entonces voy a decir respuesta, triángulo será escaleno. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ya está, muchachos. Tomen nota. Un ratito para copiar. Sí, Profe, copien. ya terminé. Ya tienen un minuto Ya, para escribir. profe. Ya, les espero igual un minuto. Ya, profe. ¿Ok? Ya, profesor. Muy bien. Ya, profe. Un ratito. Ya, les espero. No se preocupen. El que está escribiendo, voy a esperar un minuto, minuto y medio, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Entonces, hemos hallado la pregunta 1. Primero, un triángulo Ya, vale profe. 180. Muy bien, ya.
Sumamos todo y le igualamos 180, hallamos el X, que vale 80, lo reemplazamos y nos dimos cuenta que los ángulos son diferentes. Entonces, al tener ángulos diferentes, es obvio pensar que también tendrá lados diferentes, ¿no? Por lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Por lógica. Ángulos diferentes, lados diferentes. Ángulos iguales, lados iguales. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Tres lados iguales, tres ángulos iguales de 60 cada uno, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Clarisa me dice, la 2 le sale 40. Vamos a ver, Clarisa. Entonces, ahí Clarisa entonces sale 80 y a Clarisa no sale 100. ¿Ya? Ya. Bien. ¿Podemos seguir? Ya, profe. Ya, Sí, listo. profe. Ya, listo. Vamos con la pregunta 2. Miren en la pregunta 2, yo tengo un triángulo y miren acá, miren, tengo un triángulo, pero miren que he encerrado. ¿Qué? Es un cuadradito, ¿no? Es un cuadradito, ¿no? ¿Sí? Sí, pero Ya, vale 90 grados. Sí, pero vale profesor, 90 vale grados. 90 ¿Cómo se llama grados. el triángulo que tiene un cuadradito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rectángulo. 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 Y si es un triángulo rectángulo que habíamos dicho, que este ángulo de aquí con este ángulo de aquí, ¿cuánto tienen que sumar? Vale 90 grados. 90 grados, ¿cierto? Todos, ¿estamos bien? En un triángulo rectángulo, los ángulos que están aquí, los dos que están aquí, siempre, siempre tienen que sumar 90 grados. Y profe, ¿cómo sé eso? Mira pues la fórmula, mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí la fórmula, ¿ve? Acá está. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? En un triángulo rectángulo, el ángulo alfa que está aquí sumado con el ángulo beta me tiene que dar 90 grados, ¿correcto? Ahí está la formulita, está en tu mismo libro, ojo, tienes que estudiar tu libro también, ¿ah? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos, aquí, digo, en el triángulo rectángulo, Profe, ya hice la 2. ya como, espérame un ratito, ¿cuánto te salió? 40. A ver, ya como vamos a ver si tienes razón. En el triángulo rectángulo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar el ángulo alfa, ¿más quién? Dime, ¿más quién? ¿Más quién? Alfa más 90. Más 90, Más no, 50. más Ah, 50. no, más 50, más No, 50. más 50. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a A 180 igual a 90. 90? Es igual a 90, 90. 90. Ah, ya. Igual a 90. Claro, porque estamos en un triángulo rectángulo, recuerda siempre eso. Y luego, ¿qué voy a decir? Alfa es igual Alfa es igual a 90. A menos, 90 El menos signo más 50. pasa menos. Menos 50. Ajá. claro, claro, claro que sí. ¿Y de ahí Me qué sale digo? 40. Alfa es igual a Alfa es 40. igual a 40. Correcto, muchachos, ¿ve? Ustedes son chancones. ¿Ve? Alfa vale 40 y listo. ¿Y pero qué más me pida? Dice, ya, calcula alfa, ya lo hallé. ¿Y qué dice? Y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Veamos. Hemos descubierto, Rectángulo. ya, hemos descubierto que alfa vale 40, ¿cierto? Entonces voy a decir, ah, ya, alfa, tú valdrás 40. Ah, ya. Entonces, mira, escúchame. Mira sus ángulos. Este ángulo mide 40, el otro 50 y el otro 90. ¿Esos ángulos son iguales o diferentes? Diferentes. Escaleno. Claro, los ángulos son diferentes. Y si los ángulos son diferentes, sus lados también serán diferentes, ¿sí o no? Sus lados. Sí. 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 Entonces, ¿cómo Sí. se llama el triángulo que sus ángulos son diferentes y sus lados son diferentes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dime. Escaleno. Escaleno. Escaleno, correcto, muy bien. ¿Ves cómo sabes? Escaleno. Entonces, respuesta será el triángulo escaleno. ¿Correcto? Listo, ¿ve? Ahí está. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, profe. Fácil, ¿ves? ¿Sí o no? Ya, toma nota, tienes minuto y medio. Ya está, profe. Ya, Ya, igual, profe. correcto, Ya, correcto. ya, profe. Ustedes son rápidos, ¿no? Ya, profe. Ya, Ya, profe. ya, muy bien. Igual voy a esperar a mi estimado Carlos. Recuerden que él no tiene espacio para llenar. Profe, ¿Ya, Carlos? Dime, ¿qué pasó? no me haga mucho bullying, pe. Ese Carlos. No te preocupes, Carlito. Somos amigos, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro, pues ya ves.
Profe, casi me caigo de mi silla. Uy, cuidado, no, pues no te estés balanceando. No te muevas tanto. Tienes que estar quietecita mirando la pantalla. Carlos, me avisas, por favor. Te estoy esperando a ti Ya, nomás. profe. Ya, listo. Vamos con la 3. Miren, ahora nos concentramos en la 3. Todos, atención, paren las orejas en la 3. Dice, a ver, alguien me escribió por ahí. Ashley, no, parecía. Ah, ya, Clarisa. La 3 me sale 180, dice Clarisa. Vamos a ver, Clarisa. Pero si acertaste en la 2, muy bien, Clarisa. Vamos a la 3. Dice, ah, ya, acá no hay nada que hallar, no hay nada que hallar X, ¿correcto? No hay nada que hallar, solamente hay que mirar. Mira, yo veo aquí dos ángulos iguales, si te das cuenta. Aquí veo 70 y aquí también veo 70, ¿cierto? Entonces, pregunta, si tiene dos ángulos iguales, es obvio pensar que también tendrá, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Si tiene dos ángulos iguales, ¿qué más tiene? ¿Qué tiene? Por lógica, por lógica, por lógica. Si tiene dos ángulos iguales, ¿ah? ¿Lados iguales? Lados iguales, dos lados iguales, correcto, correcto, muy bien. Por lógica, si tiene dos ángulos iguales, es obvio pensar que también tendrá dos lados iguales, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle, muchachos, los lados iguales. Ah, ya. Por ejemplo, si a este de aquí le pongo puntito azul, ¿el otro también le pondré puntito azul o no? Sí, porque son Sí, iguales. profe, porque son iguales. Claro, claro. Entonces pregunta, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Cómo se llama? Dime, ¿cómo se llama? Equilátero. Equilátero. ¿Equilátero? ¿Escaleno? Isósceles. ¿Isósceles? ¿Cómo se llama? A ver, Isósceles. isósceles. Muy bien. ¿Y por qué, profesor? Mira, mira acá el mouse. Dice triángulo isósceles. Mira, ¿qué dice? Si tengo dos lados iguales, ¿ve? Dos lados iguales, también tendré dos ángulos iguales. ¿Ve? ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Entonces, dos lados iguales, también tendrá entonces dos ángulos iguales, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un triángulo isósceles, ¿ya? Correcto, correcto. Entonces, vamos con aquí abajo. Entonces, vamos a darle su nombre. ¿Cómo se llamará ese triángulo? Dime, repíteme, ¿cómo se llamará ese triángulo? Isósceles. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Tiene dos lados iguales. Lados iguales. Claro, tiene dos lados iguales, porque ahí me pide clasificar según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados, entonces será un triángulo isósceles. Isósceles, ¿ya? Muy bien, muchachos, isósceles. Ahí está, tomen nota, muchachos, tomen nota. Nada Ya más. está, profe. Acá había que mencionarlo. Ya, profe. Ok. Veo que Ya, profesor. te son flashes, ¿no? Ya está. Ya. Vamos con la 4 entonces. Vamos con la 4. A ver, dice aquí. Profe, en la 3 solo se tienen que ponerle el Nada nombre más. del ángulo, ¿no? Sí, ponerle las bolitas, ¿no? Los lados, así, bolita azul, o lo que ¿De tengas. color azul? No, como quieras, el lápiz que tengas, lápiz o sea, ya cualquiera. Y poner respuesta, tiene dos lados iguales. ¿Cómo se llamará? Triángulo isósceles, ¿no? ¿Sí? Ya está. Nada más. Eso se hay que poner en la 3, nada más, ¿ya? ¿Sí? Listo. ¿Les parece si vamos a la 4? Ya, profe. Ya. Profe. Ya, mira. Profe, Mira, en la 4, mira, yo tengo que hallar alfa, ¿correcto? Mira, acá es alfa. Yo no sé cuánto vale alfa, o sí puedo saber. Sí puedo saber, ¿no? Sí, puedes Ya, saber. sí puedo saber. Yo puedo decir esto, mira. Puedes decir esto también, mira. Tú dices, en el triángulo, ¿qué puedes decir? ¿Cuánto vale un triángulo? 180, ¿no? ¿Qué vas a decir? Sí. Alfa, suma. ¿Más quién? Más el otro Más alfa. alfa, ¿Más quién? más alfa, Más el alfa. otro alfa. ¿Igual a cuánto? Es igual a 180 grados. 180 grados. ¿Cuántas alfas hay? 3, ¿no? 3. 3 alfa es igual a 180. Ya. ¿Y de ahí qué voy a decir? ¿De ahí qué digo? Dividirlo. Claro. Y de ahí voy a dividir, ¿no? Sería 60, ¿cierto? 180 entre 60, ¿no? Sí. Ah, ya. Correcto. Entonces, mira qué bonito. Mira. Cada uno, ¿cuánto vale? 60, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, este vale 60. Profe, es equilátero. Ah, ya, ¿ves? Ya como ya se adelantó, ya, ¿ves? Muy bien, ya como te felicito, equilátero. Aquí, 60 también. Ya. Es equilátero, profe. Claro que sí, muchachos. Profe, sí es equilátero. Entonces, mira, claro que sí. ¿Cómo se llama el triángulo?
¿cómo se llama el triángulo que tiene sus tres ángulos iguales? Equilátero. 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 Pero no solamente el triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales de 60 cada uno, sino también tiene sus tres lados iguales, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Entonces, si le Sí. pongo, por ejemplo, puntito azul, tendría que ponerle a cada uno puntito azul o no, ¿cierto? Sí, porque son Sí, iguales. profe. Sí, profesor. Son iguales. Claro, pues muchachos. Entonces aquí también puntito azul y aquí también puntito azul. Ahí está. Esto me indica que tienes tres lados iguales y tres ángulos iguales de 60 cada uno. Acá, ¿qué dice? Clasifica el triángulo según qué, según sus ángulos o según la longitud de sus lados. Según La sus longitud de lados. sus lados. Ya. Entonces, respuesta. ¿Cómo se llama ese triángulo? Según la longitud de sus lados. ¿Cómo se llama? Equilátero. 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 Muy bien. Equilátero. Triángulo equilátero. Muy bien, muchachos. Profe. Correcto. Correcto. Muy bien. Ahí está. Equilátero. Tomen nota, muchachos. Tomen nota, por favor. Profesor, ya terminé. ¿Sí? Ya, pero voy a Ya, esperar profe. igual. Voy a esperar un... Ya, muy bien. Veo que ustedes son rápidos. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar. Yo sé que alguien está escribiendo todavía. Ya, profesor. Ya, muy bien. Ya, profesor. Correcto. ¿Alguien más? Ya, profesor. Listo. Ya, vamos con las 5, muchachos. A ver, ¿qué me dice? ¿Quién voy a hacer en el triángulo? ¿Cuánto vale un triángulo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? 90 grados. 90. 90 grados. 90 grados. No, 180. 40 más 50 es igual a Ah, 90 ya. grados. Correcto. Voy a sumar los tres ángulos, ¿no? Voy a sumar 40 más X, ¿más quién? Más Más 50. 50. ¿Y lo igualo a quién? ¿A quién? 50. Es Lo igualo, igual a 90 grados. lo igualo a 180 grados, ¿no? Ahora sumo. Claro, ya como ya lo sacó el X, ¿no? Ahora sumo. 40 más 50 es 90, ¿no? 90. Acá sería X más 90 igual a igual a- 180, ¿no? Y de ahí, ¿qué digo? Si uno más pasa como menos 180 menos 90. Claro que sí, 180 menos 90, correcto, 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 ¿no? 110 saldría. Y X vale, ¿cuánto? 180 menos 90, ¿cuánto vale X? No, 110. 90, ¿no? X vale 90, ¿correcto? ¿Sí? Sí. X vale 90. Ahora, entonces yo diré, ah, ya, qué bonito, mira, qué bonito, qué bonito. X vale 90, mira. Este X, mira, lo estoy poniendo igual a 90. Ya, ahora, entonces miren, la pregunta es, ¿clasifica el ángulo, clasifica el triángulo de acuerdo a sus lados o a sus ángulos? Me pregunta. ¿De acuerdo a sus A la ángulos? medida de sus La ángulos. medida Ya, de sus ángulos. ya. Y mira sus ángulos. Este mide 40, este mide 90 y este mide 50. Ya. De acuerdo a sus ángulos, tenemos a tres tipos. Al triángulo rectángulo, en donde posee un ángulo recto de 90 grados, y al Profe, triángulo oblicuángulo, acutángulo. que es acutángulo y obtusángulo. Ya. ¿Podrá ser un triángulo acutángulo? Acutángulo. ¿Tú qué dices? ¿Será acutángulo? Ya, yo les digo, ¿Sí, no profe? es Sí, profe. acutángulo, no No es es, profe, porque no es menor que 90 grados. correcto, Adriano. No es acutángulo porque para que sea acutángulo, cada uno de estos tres tiene que ser menor que 90 grados. 40 sí es menor que 90 grados, 50 sí es menor que 90 grados, pero 90 no es menor que 90 grados, 90 es igual a 90 grados, ¿no? Entonces no es acutángulo. ¿Podrá ser obtusángulo? ¿Obtusángulo? ¿Podrá ser obtusángulo? Estamos analizando. ¿Podrá ser obtusángulo? Obtusángulo. Para que sea obtusángulo, ¿qué necesito? Que un ángulo sea obtuso, ¿no? Y para que sea un ángulo obtuso, tiene que ser, ese ángulo tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Pregunto, ¿hay algún ángulo que es mayor que 90 y menor que 180? Sí. No, Sí. no. ¿Qué ángulo es mayor que 90 y menor que 180? ¿40, 50 o 90? No, no, no. Ya. ¿Qué me queda entonces? ¿Qué me queda? Como yo veo que aquí mide exactamente 90 grados, entonces este será un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí? Ángulo. Ángulo. Claro, porque este 90 grados yo lo puedo escribir así, como un cuadradito, ¿sí o no? ¿Cierto?
Así lo puedo escribir. Ah, Claro, mira, mira, este ángulo 90 yo lo puedo escribir si yo deseo, lo escribo como un cuadradito, porque ese cuadrito tú ya sabes que vale 90, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Triángulo Rectángulo. 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 Correcto. Respuesta. Entonces se llamará triángulo rectángulo. Muy bien, muy bien. Tomen nota, profe, muchachos. ya terminé. Tomen nota. Yo también. Ya, profe. Ya terminamos. ¿Que ya terminaron? Ya. Sí, profe. Muy bien. Profe, Escúcheme, la Ya, actividad, profe. para ir terminando con la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la actividad? Usted ya sabe, ¿no? ¿Cuál es la actividad? Bajamos, sigue La practicando. tarea. Tarea. La tarea. Claro que sí. Acá, ¿qué dice? Tarea para su casa, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Ya, muchachos, ¿cuántos ejercicios son? Son 5, nada más, ¿no? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya, jovencitos? ¿Sí? ¿Quedó claro el tema de hoy? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Profe. Sí, Muy profe. bien. Miren, entonces nos estamos viendo ya, muchachos. ¿Sí? Yo, profe. Ya, profe. profe, Dime. le mando un mensaje para que me diga por el clase ahí, yo me equivoqué de la tarea. Ya, pero me dices qué tema es exactamente y qué número de ese tema, qué ejercicio, ¿ya? Exactamente me dices. Profe, ¿Ya, cómo? profe, Dime ya, como te escucho, dime. es que yo no sé qué número, usted nomás en el clase ahí me ha puesto 18. Ah, ya, voy a ver entonces, voy a ver si un número no anota 18, ¿ya? Listo, Ya. listo, nos Ya, vemos, chicos. profe. Chao, chao, chao. Chao, profesor. Chao, chicos. Cuídense. Ah, profesor. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, profesor.